Buenas, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo crear una base de datos desde cero y crear a su vez las tablas que componen esa base de datos, pero eso sí, aprovechando las tablas que ya tenemos en un archivo de Excel previo. ¿Cómo se crea una base de datos? Pues vamos a abrir el Access y aquí le diremos base de datos en blanco. Hacemos un clic aquí encima, y nos aparece esta ventana. Aquí lo que vamos a decirle es qué nombre queremos para la base de datos, que como os dije en el vídeo introductorio, es una base de datos correspondiente a una tienda online de venta y alquiler de música, vídeo, libros, etcétera, y se llama Ciber Todo, o sea, así se llama la empresa. Vamos a elegir dónde queremos guardarla, ¿de acuerdo? En este caso, pues la voy a guardar, por ejemplo, en el escritorio. Aceptar. Y ahora le digo crear. Muy bien. Se nos crea una base de datos en blanco con una sola tabla que se llama tabla 1. En realidad esta tabla no está del todo creada, porque si la cerramos desde aquí, que no nos interesa, hacemos clic en el aspa de la pestaña de tabla 1, hacemos clic aquí y se nos cierra la tabla y también nos desaparece del panel izquierdo. Aquí es donde nos irán apareciendo todos los objetos de la base de datos, en el panel izquierdo. Pues bien, lo que hay que hacer es crear el esqueleto de la base de datos, las tablas. Las tablas incluyen también la información, así que no vais a tener que introducirla vosotros a mano registro por registro. ¿Cómo se hace esto? Os voy a enseñar cómo se hace con la primera tabla y las siguientes son exactamente el mismo procedimiento. Muy bien, entonces me voy de aquí a la pestaña de datos externos y en datos externos a nuevo origen de dato. Le doy aquí y me vengo de un archivo y Excel. Y aquí lo que voy a hacer es buscar el archivo de Excel que vosotros habéis descargado de la plataforma, pero yo tengo ya previamente en mi ordenador. Está aquí, un momentito, virtual, Task Exams, 5, y aquí tablas Cibertodo en Excel. Este archivo, tablas Cibertodo, XLSX o Cibertodo Tables, no sé cómo se llama en la plataforma, Entonces, bien, aquí el siguiente paso será asegurarnos de que está activada la opción de importar el origen de datos de una nueva tabla, en una nueva tabla de la base de datos actual. Muy bien, esta simplemente importa los datos, esta lo que hace es establecer un vínculo entre la base de datos y el archivo de Excel, de manera que si se cambia una cosa en la base de datos, también se cambia en el archivo de Excel. Como esto no nos interesa, vamos a dejarlo así. Aceptar. Muy bien. Aquí nos aparece una lista de las tablas que hay en el archivo de Excel correspondientes, cada una de ellas, a una tabla de Access. Es decir, vamos a tener que hacer luego lo mismo con categorías, clientes, existencias, precios de alquiler, títulos y ventas. ¿De acuerdo? De momento empezaremos con alquileres. Le decimos mostrar hojas de trabajo. Si ponemos mostrar rango no nos aparecerá nada, así que dejamos seleccionada esta opción y le damos a siguiente. A continuación nos dice si la primera fila contiene encabezados de columna. Muy bien, aquí ya aparece activada la casilla, por tanto debemos de dejarla activada. La primera fila efectivamente contiene los encabezados. Cuidado, si esta casilla está desactivada, que podría ocurrir, tenéis que activarla. Bien, le damos a siguiente. Y aquí nos dice, nos permite cambiar el tipo de dato campo por campo. ¿Vale? Aquí tenemos en la tabla de alquileres un primer campo que es el número del cliente, y cliente significa identificativo de, es decir, el número del cliente, el número del artículo, etcétera. Entonces, el cliente tiene que ser, bien, esto lo dejamos todo igual, salvo que todos los campos que empiezan por ID tienen que tener un tipo de datos de entero largo. Bien, ¿por qué? Me diréis. Bueno, pues no estoy muy seguro de por qué, pero es así para luego poder hacer las conexiones entre tablas. Muy bien, le damos a siguiente. Aquí, permitir a Access agregar la clave principal. ¿Qué significa? Pues que en Access todas las tablas han de tener un campo principal, un campo clave que se llama. ¿Y el campo clave por qué se caracteriza? Sobre todo se caracteriza porque no acepta repeticiones, es decir, es un campo cuyos registros identifican exactamente y sin posibilidad de error cada uno de los registros de la tabla. Por tanto, no aceptan repeticiones. Así que, como aquí pues, tenemos el cliente que sí que incluye repeticiones, veis aquí hay un 2 y aquí otro 2, aquí un 3
y aquí otro 3, aquí, etcétera. Y aquí en id artículo lo mismo, un 22 y aquí un 22. No, eso no pueden ser campos principales porque incluyen repeticiones. Por tanto, lo que le vamos a decir es que le vamos a permitir a Access crear un campo nuevo que será el campo principal y que lo que hará será enumerar todos los registros sin repeticiones. Le damos a siguiente, los demás campos los podemos dejar, bueno, perdón, id, un momentito voy atrás porque creo que no he cambiado, id cliente es entero largo, id artículo también ha de ser entero largo, esto se puede cambiar luego también, id cliente, id artículo y ya está. Y siguiente, permitirá agregar la clave principal, ya está. Siguiente, ¿cómo se llamará la tabla? Alquileres. Muy bien, le damos a finalizar y nos queda este último cuadro de diálogo que simplemente lo cerramos sin hacer nada y se nos crea la primera tabla. Si hacemos doble clic en ella, veremos que están todos los datos de los alquileres. Hay un campo que es de casilla de verificación, de tipo si no, y los demás, bueno, pues de fecha, de número, etcétera. Bien. Aquí lo que tenemos que hacer es ir haciendo lo mismo con cada una de las tablas que os he indicado y cuando ya lo tengamos todo, yo lo tengo un momentito, tengo otra base de datos ya acabada por aquí, aquí activar todo, lo voy a abrir, ¿vale? Y aquí están ya las 6 tablas creadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tablas creadas. Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer a continuación? Hay que modificar algún pequeño detalle de diseño de las tablas. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos le damos con el botón derecho a alquileres, botón derecho, y le damos a vista diseño. Como veréis, la vista diseño de una tabla es muy diferente a la vista de hoja de datos de una tabla. Es decir, es muy distinto querer ver los datos que contiene la tabla a querer ver los campos que contiene la tabla y cómo se configuran esos campos. Para eso hay que darle con el botón derecho y vista diseño. Muy bien. Entonces nos aseguramos. Para empezar, el campo de id, en lugar de id, se va a llamar id artículo, ¿vale? Porque estamos en la tabla, perdón, artículo no, id alquiler. Alquiler, exactamente, porque estamos en la tabla alquileres, el id cliente, nos aseguramos de que el tamaño del campo es de tipo entero largo. Id artículo, pues lo mismo, entero largo. Y los demás campos se pueden dejar tal cual, porque no hay ningún campo numérico, los demás están bien configurados. Bien, cerramos esta tabla y cuando la vamos a cerrar nos dice si queremos cambiar queremos guardar los cambios que hemos hecho en el diseño de la tabla. Porque cuidado, cuando introducimos datos en una tabla, los registros nuevos se guardan automáticamente, pero cuando hacemos cambios en el diseño de la tabla, no, hay que guardar esos cambios realizados. Entonces, si queremos cerrar el diseño de la tabla sin guardarlos, nos va a preguntar, ¿desea guardar los cambios en el diseño de la tabla? Le decimos que sí. Muy bien. Ahora hacemos categoría. Vamos a modo diseño y aquí vemos que el campo clave ya no es un campo autonumérico, es un campo de texto. Si vamos a vista de datos, vemos como los códigos no son números, son libmus, es una clave que identifica cada categoría. Como tampoco se repiten, pues lo mismo da. Es decir, lo importante en el campo clave no es que sea un autonumérico, sino que los elementos de ese campo no se repitan, es decir, no se repiten. Así que ponemos como campo clave el código, ya lo he indicado en una nota de texto antes en el vídeo, y le ponemos, no hace falta cambiarle el nombre, categoría texto corto, nos va bien, guardamos, no habíamos tenido ningún cambio de todas formas, y cerramos. Aquí en clientes, botón derecho, y lo llamamos id cliente, ¿no? Es decir, el número del cliente. Los demás campos están bien, guardamos los cambios y cerramos. Muy bien. Existencias, le damos a vista diseño y aquí esto es id, cuidado, no id existencia, es id artículo, ¿vale? Las existencias son los artículos de la empresa, Artículo, muy bien. Autonumeración, código, muy bien. Aquí el precio. El precio nos aseguramos de que en las propiedades de este campo, en formato, no nos aparezca con este aspecto, sino que hacemos clic aquí dentro, le damos a la flechita
y ponemos formato moneda, si no, no nos va a aparecer el símbolo del euro. Todos los campos de moneda tienen que tener esta configuración. Bien, lo demás está bien, le damos a guardar, lo cerramos y vamos a ver los precios de alquiler. Aquí le damos a vista de diseño y vemos cómo, por las notas que habían ido apareciendo en el vídeo, el campo clave, el campo principal que tiene la llave a la izquierda, el simbolito de llave, no es id, ¿vale? Es días alquiler. Aquí hemos convertido el campo días alquiler en campo clave, y sin embargo no es un campo autonumérico. Eso es porque en determinados casos no nos conviene que el campo clave sea un campo autonumérico. Por ejemplo, aquí la tabla precios alquiler es una tabla de tarifas, entonces si le damos a ver datos, veremos que 0 días de alquiler, es decir, si se devuelve el artículo el mismo día, el precio es 1, si se devuelve en un día, el precio es otro, etcétera. Entonces, si yo pusiera aquí un campo autonumérico como campo clave, no me dejaría poner un 0, pondría como número mínimo un 1. Yo quiero que uno de los campos sea, uno de los registros sea 0 y luego quiero poder conectar este campo con otro de otra tabla diferente. Entonces es necesario que aquí el campo clave no sea un campo autonumérico. Y el campo precio, como es numérico, como es de moneda, nos aseguramos aquí en formato, bueno, pone euro, que también seguramente serviría, pero como ya lo hemos hecho en las demás tablas, le damos clic aquí y ponemos moneda. Muy bien. Entonces guardamos y cerramos. Y en títulos, botón derecho, vista diseño, id será id título, título, muy bien, porque como va a haber muchos campos que se llaman, si no, habría muchos campos que se llamarían id y se prestaría a confusión a la hora de hacer las consultas. Es mejor cambiarles el nombre. Lo demás está bien, no hay ninguno de moneda, perfecto. Guardamos, cerramos y nos vamos a ventas, botón derecho, vista diseño. Aquí, id venta y id artículo nos aseguramos que es entero largo, sí, id cliente es entero largo, muy bien, fecha venta es fecha, número, e importe de venta, una vez más, es un campo de moneda. Por tanto, nos vamos a formato, hacemos clic aquí, le damos clic aquí y formato moneda. Muy bien, guardamos y cerramos. Ya tenemos todas las tablas creadas satisfactoriamente con los formatos correspondientes de todos los campos. Y aquí nos fijamos en existencias, miramos que el precio, ya nos sale el símbolo de euro. Y bien, eso es todo respecto de la creación de tablas importadas desde un archivo de Excel. Venga, hasta el próximo vídeo.